Buenas, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a el primero de los vídeos. A lo largo de una serie de vídeos voy a contar mi experiencia y, bueno, todo lo que he aprendido a lo largo de estas dos convocatorias, en las cuales al final he conseguido sacar las oposiciones. En estos primeros vídeos lo que quisiera es contar unas nociones básicas y una introducción, no sé si serán 2 o 3 vídeos, sobre las ventajas, desventajas, recursos que te vendrán bien, los exámenes de los que consta esta oposición, para que puedas entender un poco pues dónde te estás metiendo, ¿no? Para que comprendas cómo son estas oposiciones y veas el camino que hay por delante. Sin más, bueno, comentaros que bienvenidas y bienvenidos a esta aventura. ¿Por qué es una aventura? Porque se pasan muchas fases. Yo después de la primera vez tuve un bajón emocional, después de no superarla, yo creo que es normal. Y pasaréis un montón de fases y esto es una carrera de fondo. Tener en cuenta que la media está en sacárselas a la segunda todavía, ¿no? Entonces, bueno, se pasan muchos estados, te recuperas, te vuelves a caer, es lógico y normal. Conozco muchos casos de compañeras y de compañeros que han pasado bastantes dificultades. Ya lo iré contando durante esta presentación, ¿no? Bueno, ¿quién soy yo? Soy Daniel Toro, soy ingeniero de montes del año 2011. Me fui a Perú, digamos que por un ideal, ¿no? Además también estudié cooperación al desarrollo, también del OPM. Y bueno, tuve la fortuna de trabajar para las comunidades, bueno, para una fundación que estaba muy cerca del trabajo con las comunidades indígenas en la Amazonía peruana. Y la verdad es que era un trabajo soñado. Era un trabajo soñado. Siempre recuerdo pues esos viajes en deslizador, que es una lancha motora, a través del Amazonas y sus afluentes, y como esa sensación de libertad, ¿no? Y luego el trabajo muy gratificante con las comunidades. Pero sí es verdad que, bueno, conocí a mi pareja, mi actual pareja, en Lima, y tuvimos un hijo. Entonces, bueno, pues la verdad es que por temas de educación y de salud decidimos volver a España. Yo volver, ella venir conmigo. Y bueno, pues en lo laboral sabéis que muchas veces no se tiene la suerte que nos gustaría, sobre todo si somos idealistas, ¿no? Y nos gusta nuestro trabajo. Entonces, bueno, empecé a estudiar unas oposiciones. También mi pareja embarazada, con lo cual 2 hijos, y te ves en la circunstancia de que, bueno, es una muy buena idea lo que os he comentado creo que anteriormente, que es tener un trabajo fijo, un sueldo estable, un trabajo que te pueda gustar, y encima pues saber que estás haciendo algo útil, ¿no? Y para la administración. Entonces yo creo que estudiar unas oposiciones digamos que en el ámbito de incertidumbre en el cual nos encontramos. Yo estoy grabando esto a día 6 de mayo de 2022. Hemos pasado una pandemia, se dice que pueden venir más. Estamos básicamente, bueno, hay una guerra que se ha iniciado hace ya 2 meses, no sé exactamente, creo que el 20 y tantos de febrero, sí, fue en marzo, abril, 2 meses y medio ya casi, bastante lamentable. Y bueno, pues la situación global es difícil. Entonces, precios por las nubes, inflación. Yo creo que es una buena idea el pensar en aprobar unas oposiciones. Y veremos que estas son una buena opción, y por lo que os voy a comentar después. Ahora mismo viene justamente lo que os estaba comentando. ¿Por qué estas oposiciones? Bueno, primero la gran y enorme ventaja, lo tengo aquí apuntado también, perdonadme si miro aquí a la izquierda, a la derecha para vosotros, es la poca competencia. Realmente hay muy poquita competencia. Hace unos años había muy poquitas plazas, en el año 2015 2, en 2016 4. Sin embargo, la tendencia es completamente ascendente, si lo veis ahí, ¿no?
Entonces, fijaros que hay 150 apuntados casi todos los años, casi todas las convocatorias que yo he visto, por lo menos en esta última y en la anterior, en las dos en las que yo he participado, eran 150. Número arriba, número abajo, 146, 153, no sé exactamente, pero unos 150, de los cuales, si os fijáis, luego al examen, por lo menos en esta última, no sé exactamente porque no los he contado, pero han faltado bastante gente, y de la gente que va, mucha gente va por ir y sin haber estudiado o sin haber estudiado bien, ¿no? Que es lo que yo voy a intentar enseñaros aquí. Entonces, básicamente, quitaros de ahí la mitad, o un poco menos de la mitad quizás, y se quedan en 70, que van preparados, medianamente preparados al primer examen. Si te das cuenta, y hay esta última convocatoria, ha habido 22 plazas, porque han juntado las de 2019 o 2020, pero en la de 2021 hay 17, pues si divides, ponte 20 entre 80, es que uno para cada 4, ¿no? Entonces, el ratio es muy bueno. Por eso hay muy poca competencia. De hecho, en esta última convocatoria han sobrado plazas. O sea, con eso os digo todo, ¿no? Desventajas, bueno, pues que 130 temas son muchos temas. O sea, hay 75 del específico y 55 temas del general. Si veis otras oposiciones, no va a haber tantos temas. La gran complicación es que hay que sabérselos bien, porque hay un tercer examen, que es el oral, que ya os iré contando, que es el de cantar, en el cual tenéis que contar el tema, ¿no?, al tribunal. Con lo cual, bueno, hay que sabérselo. No basta con tener algo de conocimiento y tal. No, hay que tener un plan, un buen esquema y un buen, ya lo iré contando, para contar todo lo que tienes que contar de cada tema. Si multiplicamos 130 temas por 10 páginas, que es lo que yo recomiendo, estamos hablando de 1300 páginas de saberte en total. O sea, es una cantidad enorme de información. Por eso lo que digo de que básicamente estás luchando contra ti mismo, no estás compitiendo contra otros opositores, como en otras oposiciones, sino que si tú haces tu trabajo y te propones aprobar las oposiciones, tarde o temprano, puede ser el primer año, puede ser el segundo o puede ser el tercero. Fíjate lo que te digo que, eh, bueno, hay casos, ¿no?, de que con constancia todavía no lo han aprobado el tercero, pero lo más común, la mayoría de la gente, cuando te propones, porque al finalmente se acumula información en tu cabeza, y al ser muchos temas los que van por primera vez todavía no lo han conseguido acumular, pues al final te las sacas, ¿no? Pocos lugares donde dan formación, es verdad, hay pocas academias, busca por tu cuenta, pero hay poquitas academias. Yo sí fui a una y me vino muy bien al primer año, eso sí lo tengo que decir, porque hay ciertos temas que los cuales es necesario aprenderlos de alguien que sepa. Y me estoy refiriendo a derecho administrativo, a procedimiento administrativo, a ley de contratos, a temas de expropiaciones, de ciertas cosas subvenciones, ciertas cosas del temario general que si no las has llevado, pues es muy complicado entenderlas. Y si no lo entiendes, yo soy de las personas que opino que para saberse algo hay que entenderlo. Cada uno es cada uno. Esto puede haber diferencias y discrepancias. Gente que puede aprender de memoria y recitar de memoria. Yo soy de las personas que entiendo o sea, que creo que lo mejor es entender antes de contar. Y para entender, pues hay veces que es necesario que alguien que sepa te lo cuente. Y bueno, esto puede convertirse en ventaja, porque claro, lo que he dicho, si la primera vez no lo entiendes tú, hay mucha gente que tampoco lo va a entender. Entonces, lo que quiero decirte es que para la segunda vez vas con mucha ventaja, muchísima ventaja con respecto a otros, ¿no? Esto es un diferencial con otras oposiciones en las cuales
es un test y punto y es acertar preguntas. No, aquí es saber, ¿no? Entonces, el segundo año vas a saber mucho más que el primero y estudiando mucho menos, eso es por propia experiencia te lo digo, estudiando mucho menos eh, vas a tener más conocimientos, ¿no? Y más galones para estudiar, para probar. Aún así se necesita tener algo de suerte. Como he dicho en el tercer examen, es cantar el tema, bueno, hablarlo durante 15 minutos, son 2 temas, un general y un específico, sacas 2 bolas de cada uno, ya lo contaré más extensamente. Y por mucho que estudies, por lo menos lo que me ha pasado a mí, es muy complicado llevarte los 130 temas muy bien llevados. Entonces, bueno, hay que tener algo de suerte. Es cierto que aquí la estadística juega un papel esencial y cuanto más estudies, volvemos otra vez a la gran ventaja del primer año menos, el segundo año es conocimiento acumulado, pues es que al final consigues ese grado de conocimiento que rellena la estadística, ¿no? ¿Qué recursos ayudan? Pues sí, a ver, empezaré contando hambre, necesidad, constancia, voluntad, capacidad de sacrificio. Bueno, a ver, he puesto todas estas palabrejas juntas porque es que son verdad y cualquiera que quiera aprobar unas oposiciones, pues sabe que esto lo necesita. Y eso lo tienes o no lo tienes. Es verdad que, bueno, pues si tienes familia, 2 hijos, un hijo o gente o padres mayores o personas a las que tengas que cuidar, pues quizás puedas tener esa necesidad mayor. Luego la constancia depende de cada uno, la voluntad depende de cada uno y la capacidad de sacrificio también, ¿no? Pero es verdad que, bueno, no sé qué tengo aquí escrito. Bueno, que te lo habrán contado, ¿no? Lo difícil que es sacarse unas oposiciones. De nuevo vuelvo a contar que esto es una carrera de fondo. Es decir, que la constancia y la capacidad de sacrificio y la voluntad, pues no es como en otras oposiciones, que a lo mejor conozco casos de otro tipo de oposiciones en las cuales tú estudias, policía, justicia, etcétera. Y sí es cierto que cada vez que estudias vas ganando bagaje, pero no es como aquí. Aquí es que al ser tantos temas y al necesitarte acumular tanto conocimiento, la constancia hace muchísimo. Y el segundo año, cuando en otras oposiciones a lo mejor un segundo año te destacas un poquito sobre los demás, y un tercero más, y un cuarto más, aquí es que das un golpe, o sea, un escalón muy fuerte, porque como digo, esa constancia, al no haber tampoco preparadores, gente de academias, etcétera, pues esa constancia hace que des un salto, un escalón muy grande. O sea, es decir, un escalón, en otras oposiciones das escaloncitos cada vez que pasa un año o una convocatoria nueva, si vas con constancia, pero en esta das un salto tremendo. Entonces, por eso digo lo de la constancia y que esto es una carrera de fondo, no es una carrera, no es un sprint, aunque de vez en cuando hay que sprintar, ya explicaremos cuándo y cómo. Segundo de los recursos es el tiempo. Este recurso es muy obvio, pero por lo obvio es necesario hacer un análisis. Hay que sincerarse con uno mismo, con una misma, y ver si realmente vas a sacar tiempo constante, como hemos hablado antes, para dedicar a las oposiciones. Obviamente, pues, bueno, lo anterior que he dicho antes de constancia, capacidad de sacrificio es o lo tienes o no. Esto sí se puede mejorar. La gestión del tiempo será uno de los episodios que grabaré porque a mí me ha ayudado mucho. Hay que tener en cuenta tu trabajo. Tu trabajo, si tienes un trabajo a tiempo completo, pero si ese trabajo a tiempo completo es más a tiempo completo. No sé si me he explicado bien y lo voy a intentar explicar mejor. En algunos de los trabajos que he tenido yo acababa mi jornada de 8 horas, pero no acababa ahí. Mi cabeza estaba en el trabajo. Me podían llamar a cualquier hora.
tenía que contactar con una persona, alcaldes, técnicos municipales, que solo podían hablar contigo a las 7 de la tarde, con lo cual tenías que cortar, digámoslo de alguna manera, tu etapa de estudio para poder llamar, y eso no es óptimo. En cambio, después sí he tenido algún otro trabajo en el cual pues acababa la jornada de 8 horas y bueno, pues desconectabas del trabajo y te ponías a estudiar, ¿no? Entonces, eso es muy importante y bueno, pues además, si a eso le sumas una gestión del tiempo adecuada, que ya explicaremos que se puede estudiar, aunque no parezca, se puede estudiar de camino al trabajo, porque tu cabeza no deja de funcionar. Ya explicaré cómo. Y camino al trabajo, en los descansos, yendo a por tus hijos, llevando a tu hijo a las clases. Eso se llama gestión del tiempo. Y ya explicaré cómo se hace, ¿no? Pero bueno, decir que eh, bueno, es muy importante, ¿no? Y ver si estás, si estás disponible para el estudio. Es muy importante el saber cuál es tu recurso real, ¿no? Cuánto tiempo vas a poder aportar al día para estudiar la oposición y comprometerte con ese estudio. Es muy importante el compromiso en este aspecto. Crear un hábito. Te lo habrán dicho muchas veces, lo de los hábitos. Los 7 hábitos de la gente efectiva y cosas de estos tipos de libros de desarrollo personal, pues sí es importante, es muy importante crear ese hábito y no cejar en el empeño, porque hemos dicho que esto se trata de constancia. El trabajo es importante. Un buen trabajo ayuda a relajarte al no tener todos los huevos en la misma cesta. Bueno, hay gente que le afecta más y otro que le afecta menos la incertidumbre, ¿no? Bueno, pues si tienes un trabajo, eso se relaja. Entonces, mi opinión es que es bueno tener un trabajo para aprobar estas oposiciones. De hecho, la gente que ha aprobado conmigo en este año, la mayoría están trabajando. ¿Por qué? Porque estás más relajado. Y si llevas una buena gestión del tiempo y eres constante, el trabajo ayuda. Y ya veremos además cómo más adelante en esta misma presentación os explicaré otras formas de que el trabajo ayuda. Y conocerse a uno mismo. Esto no es tan obvio, pero una vez pasadas las 2 convocatorias, pues es muy interesante. Al conocerse a uno mismo, pues experimentas un poco lo que es, cómo te afecta a ti la incertidumbre, si te viene bien tener un trabajo o no tenerlo, qué tipo de trabajo te viene bien, si te afecta más o menos el que en el trabajo te estén llamando a ciertas horas. Bueno, es muy interesante. Esto intentaré profundizar en otro de los vídeos y comentaré con mi propia experiencia el por qué es interesante conocerse. Y hay muchas herramientas para esto, ¿no? Pero multiplica a los demás recursos. Apoyo familiar, amigos, contactos y compañeros de trabajo. Bueno, justo aquí creo que comenté antes que iba a decir algo sobre el trabajo también, pero es obvio que con apoyo familiar, amigos, por varios temas, ¿no? Primero, por temas logísticos, te pueden cuidar de los hijos, pueden ayudarte con ciertas tareas administrativas de tu hogar, de tu casa, y sobre todo tema de amigos, por el tema emocional, ¿no? Ya he dicho que se pasan muchos baches. Es una carrera de fondo, pero es una carrera de fondo emocional, donde los obstáculos muchas veces eres tú mismo. Y bueno, y luego contactos y compañeros de trabajo, me refiero más bien a lo que os voy a contar ahora y más adelante, y es sobre el trabajo, ¿no? Si tienes un trabajo afín a la oposición, pues puedes tener más información y estás más en contacto con lo que es el día a día. Como voy a comentar más adelante también, en el último examen, que es un examen práctico, vas a volcar tus conocimientos del día a día, tus conocimientos prácticos. Entonces, el estar en un entorno ayuda muchísimo, ¿no? Y si tienes amigos y te juntas con ellos y hablas de la última
del último modelo de dron que ha salido para ayudar en la extinción de incendios forestales o la detección de incendios forestales y tal, te estoy poniendo un ejemplo, pues no es lo mismo que no hablar de eso y tener un entorno de amigos pues totalmente ajeno a los temas forestales, ¿no? Porque luego llegas al examen o a los exámenes y te acuerdas de esto, ¿no? Y entonces, y lo mismo con los compañeros de trabajo. Si tienes un trabajo ya afín al ámbito forestal, pues puedes tener cierta información, ¿no? Volviendo al ámbito de incendios, por ejemplo, si tienes si trabajas en algo relacionado con eso, pues ya sabes cómo es un dispositivo, cómo se monta un dispositivo de extinción, cuáles son las fases, qué se hace primero, a quién llama, a quién no llama, a quién se llama, de la administración, para el contingente de apoyo, todo ese tipo de cosas, si estás trabajando en eso, pues es que ya lo sabes. En cambio, si no estás trabajando en eso, pues no tienes compañeros de trabajo que te cuenten pues su experiencia, pues es una cosa más que aprender. Y bueno, seguimos conocimiento general de la materia y experiencia real. Justo es lo mismo que os estaba comentando, pero amplificando un poco más. Obviamente, ser un friki, yo solo digo, ser un friki ayuda mucho. O sea, si estás pensando mucho en el ámbito, si te gusta el ámbito forestal, el ámbito ambiental, no solo en forestal, porque en el ámbito temario general caen cosas de economía circular, cambio climático, residuos, de todo, pues si te gusta y lo practicas de forma friki, tienes libros, tienes eh, no sé, revistas, por ejemplo, aquí te digo 4 opciones, ¿no? Doy 4 opciones. Una es tener un trabajo afín a alguna de las materias de la oposición, eso ya lo he comentado antes. Suscribirse a alguna revista, por ejemplo la revista Quercus, no tiene por qué ser esa, estoy intentando pensar en alguna. Asistir a todos los seminarios, charlas que tengan que ver con los temas de la oposición. Me estoy acordando que yo asistí a varios, por ejemplo, cafés forestales del Colegio de Ingenieros Forestales, y daban temas novedosos, o sea, temas innovadores, temas importantes, ¿no? Que están a la orden del día, y eso les gusta mucho al tribunal, ¿no? Entonces, mirar por ahí Café Forestal del Colegio de Ingenieros Forestales, igual charlas, documentales, el bosque protector, por ejemplo, qué animal. En las 2 primeras temporadas hablaban de parques nacionales y te enterabas, no solamente que te enteres de cosas o de animales que viven en esos parques nacionales en concreto, que luego te preguntan en el test, por ejemplo, sino que vas conociendo y vas viendo, ¿no? En un documental tú ves la composición, tú no te fijas solo en lo que te dicen, sino te fijas en todo, ¿no? En qué composición de vegetación existe en cada lugar, ¿no? El escarabajo verde, por ejemplo, es otra buena opción. Bueno, intentaré acordarme de más, pero bueno, yo sí que practiqué esto. Y luego, bueno, salir al campo, hacer senderismo. Yo tengo cerca la Sierra de Guadarrama, pero, bueno, cerca, entre comillas, pero a 20 minutos o media hora. Pero pero es cierto que salir pues te da la facilidad de ver cómo funcionan las comunidades vegetales, si puedes viajar a otros parques, si te gusta, ¿no? Pues hazlo porque te va a venir muy bien. Si encima es con guía, pues estupendo. Pero vamos, es muy interesante, ¿no? O si tienes un grupo de senderismo, es ideal, ¿no? Para ir conociendo la naturaleza, como decían antiguos, no recuerdo exactamente, pero no sé si Newton, creo que le gustaba conocer la naturaleza en sí misma y experimentar, ¿no? Y bueno, y lo último, pues fortaleza mental. Como he dicho, bueno, pueden pasar muchas cosas, problemas,
en que dejas de atender a tu familia, la carga familiar, que a lo mejor no lo pueda soportar tu pareja, que quizás te fallezca algún familiar, que haya algún accidente, quizás otra pandemia, es que pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, hay cosas en la vida contra las que no puedes luchar, obviamente. Ayuda mucho el autoconocimiento, para esa fortaleza mental. Es importante el saber conocerte, el saber cuáles son tus fortalezas y tus debilidades mentales, porque ante una situación externa, hablamos de resiliencia, hablamos de lo que sería tomarse las cosas bien y soportar la carga que te pueda venir, porque van a venir cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que sobre este punto hay que trabajar también bastante y bueno, pues a cuidarse también físicamente, comidas y tal, y no ponerse enfermo, ¿no? Que es una de las cosas que también es importante. Así que bueno, de momento para este primer vídeo yo creo que está suficiente. En el siguiente intentaré contar sobre los tipos de exámenes que existen en la oposición. Y que si estáis pensando en estudiar y tener un trabajo fijo, estas son unas oposiciones muy interesantes. Por lo que os acabo de comentar, por las ventajas y por los inconvenientes que terminan convirtiéndose en ventajas a lo largo del tiempo. Así que bueno, sin más, os despido por ahora. Voy a seguir subiendo contenido y bueno, en cualquier caso me contactáis, pondré algún enlace o algo para que tengáis mi correo y me podáis preguntar cosas. Un abrazo y estamos en contacto. Gracias.